El silencio invisible. ¿Sabías que según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido algún tipo de violencia física o psicológica a lo largo de su vida? No son cifras abstractas, son madres, hijas, hermanas, amigas, mujeres que caminan a nuestro lado con sonrisas apagadas y silencios llenos de miedo. Y la pregunta es inevitable: ¿por qué tantas mujeres siguen callando, incluso cuando su vida y la de sus hijos está en riesgo? El estoicismo, nacido hace más de 2000 años en las plazas de Atenas y Roma, nos enseña algo fundamental. Lo que te hiere no es el golpe externo, sino la decisión de someterte a él. No es culpabilizar, es recordar que dentro de cada mujer existe una fuerza capaz de transformar el miedo en resistencia. Hoy vamos a recorrer un viaje profundo, desde la historia hasta la psicología, desde el dolor hasta la esperanza, desde la oscuridad del maltrato hasta la luz del estoicismo femenino. Porque el maltrato no es un fenómeno nuevo, pero la respuesta sí puede ser diferente. Quiero que cada palabra que escuches sea un recordatorio. Tu voz tiene poder, tus decisiones tienen valor, tu libertad es innegociable. Microreflexión. Respira hondo. Imagina que el miedo que te ha acompañado hasta ahora es como una nube pasajera. Dentro de ti hay una roca firme, sólida, estoica. Esa roca es tu fuerza interior. Mini acción práctica. Si en algún momento del video reconoces una situación similar en tu vida, anota 3 personas de confianza con las que podrías hablar hoy mismo. No es un acto de debilidad, es un primer paso de coraje. Ahora, abre tu mente y tu corazón. Hoy hablaremos del estoicismo femenino, de resiliencia, de cómo reconocer al maltratador antes de que destruya tu paz, de cómo protegerte y proteger a tus hijos, y de cómo cada mujer puede recuperar su poder con sabiduría, firmeza y decisión. La historia que se repite. La violencia contra la mujer no nació ayer. No es un fenómeno moderno. Desde la antigua Grecia hasta Roma, las mujeres han sido vistas muchas veces como propiedad, como seres a quienes controlar y silenciar. Aristóteles defendía que la mujer debía estar bajo la autoridad del hombre. En Roma, las leyes incluso permitían que un esposo corrigiera físicamente a su esposa. La violencia estaba normalizada y el silencio era impuesto, no elegido. Pero incluso entonces hubo mujeres que se atrevieron a resistir. Hipatia de Alejandría, filósofa y científica, fue asesinada brutalmente por desafiar el poder masculino. Mujeres anónimas, sin voz pública, cultivaban la dignidad interior, la fortaleza de su mente y su espíritu. Ellas entendían algo que el tiempo nos recuerda hoy. La libertad interior es un acto consciente, incluso si todo a tu alrededor quiere arrebatarla. El estoicismo femenino enseña que no podemos controlar lo que sucede fuera, pero sí podemos decidir nuestra reacción. La diferencia entre ser víctima y ser roca no está en los golpes que recibimos, sino en cómo respondemos a ellos. Cada silencio prolongado, cada miedo no enfrentado, alimenta el ciclo de abuso. Cada acto de valentía, por pequeño que parezca, empieza a romperlo. En esta página de la historia no se trata de culpar el pasado, se trata de aprender del presente. Porque hoy, aunque las leyes protegen más, los agresores siguen existiendo y sus métodos son más sutiles, más manipuladores. Reconocerlos requiere sabiduría, observación y fuerza interna. Microreflexión. Observa tu entorno, tus relaciones y tus emociones.
Pregúntate, ¿siento miedo constante? ¿Me manipulan con culpa, celos o promesas vacías? La filosofía estoica nos recuerda que la virtud y la claridad mental siempre son un faro ante la oscuridad del miedo. Hoy exploraremos cómo identificar al maltratador antes de que su control sea absoluto, cómo proteger a quienes amas y cómo recuperar tu fuerza sin perder tu dignidad. Cada palabra que escuches aquí es un paso hacia la libertad y la resiliencia. El hombre maltratador. Rostro, mente y control. El maltratador no es siempre quien levanta la voz en público o parece agresivo ante desconocidos. Muchas veces es un hombre carismático, encantador, incluso respetado. Pero detrás de esa fachada es un ser esclavo de sus pasiones, miedos y frustraciones, incapaz de gobernarse a sí mismo. Desde el punto de vista psicológico, se caracteriza por control absoluto. Necesita decidir qué haces, qué piensas y cómo te comportas. Su sentido de poder depende de la sumisión de los demás. Manipulación emocional. Alterna ternura y violencia, halagos y humillaciones, creando confusión y dependencia. La víctima se pregunta constantemente si es su culpa o si algo puede cambiarlo. Celos y posesión. Cada amistad, cada conversación, cada mirada ajena se convierte en amenaza. Su amor es propiedad, no respeto. Desprecio hacia los límites. Ignora tu espacio, tu privacidad, tus decisiones. La independencia femenina le genera ansiedad y enojo. Comportamiento público versus privado. En la calle o con conocidos puede parecer amable, divertido y confiable. En casa se transforma en alguien rígido, controlador, autoritario y hostil. Las discusiones son predecibles. Empiezan con reproches, críticas veladas, chantaje emocional, para escalar a amenazas, gritos o agresiones físicas. Con la familia o amigos puede actuar como si nada ocurriera, generando incredulidad y aislamiento. Señales de alerta para la mujer estoica. Control constante de tu tiempo, dinero o redes. Cambios abruptos de humor que afectan tu estabilidad emocional. Aislamiento de amistades o familiares. Comentarios despectivos disfrazados de bromas o consejos. Celos desproporcionados o intento de humillación en público. Cuando un maltratador se desmascara, su verdadera naturaleza se vuelve evidente. La violencia no es accidente, es patrón. El estoicismo femenino enseña: no puedes cambiarlo ni controlarlo, solo decidir no someterte a su dominio. Reconocerlo es un acto de fuerza, no de derrota. Reflexión estoica. El hombre que daña no te define. Tu decisión de resistir sí lo hace. Identificar la amenaza es proteger tu alma, tu dignidad y tu futuro. Cada señal ignorada fortalece su control. Cada decisión consciente rompe su poder. La mujer maltratada. Miedo, conflicto y despertar estoico. Una mujer que vive con un maltratador enfrenta un universo de contradicciones y silencios. Su vida diaria se rige por el miedo. Miedo a las explosiones de ira. Miedo a que sus hijos sufran. Miedo a la soledad. Miedo a no ser creída por la familia o la sociedad. Este miedo no es trivial. Se arraiga en la psicología y altera la percepción de la realidad. La Agencia Europea de Derechos Fundamentales revela que más del 60% de mujeres maltratadas no denuncian por temor a represalias económicas, legales o sociales. El maltratador, con su manipulación y control, genera dependencia emocional y psicológica. La mujer maltratada aprende a anticipar reacciones.
a caminar sobre cáscaras de huevo, a reprimir sus emociones para sobrevivir. Cada conflicto evita hablar, cada sonrisa oculta un temor, cada decisión que toma está condicionada por la amenaza de violencia. Desde el punto de vista estoico femenino, esta situación es un llamado a recuperar la soberanía interior. No significa confrontar con violencia, sino reconocer tu valor, tus límites y tu derecho a la libertad. Epicteto enseñaba que la verdadera libertad consiste en la soberanía de nuestra mente, no en las circunstancias externas. La educación psicológica nos recuerda que la autoestima se deteriora. La mujer comienza a creer que sus emociones, necesidades y derechos no importan. Se culpa a sí misma por la conducta del agresor. Esto provoca ansiedad, depresión y conflictos internos, y puede afectar incluso su capacidad de tomar decisiones cruciales para su vida y la de sus hijos. Un paso estoico poderoso es identificar la verdad. El maltrato no es amor, no es respeto, no es normal. Cada señal que ignoras es un límite que permites. Cada decisión consciente de protegerte fortalece tu alma. El estoicismo femenino enseña a la mujer que su valor no depende de la aprobación del agresor, sino de su propia virtud y coraje. Reflexión motivadora. Soportar lo inevitable es sabiduría. Aceptar lo inaceptable es esclavitud. No tienes que agradar, ni callar, ni justificar lo que destruye tu alma. Aquí nace la semilla de la acción. Buscar apoyo, planificar la seguridad, enseñar a los hijos a reconocer la injusticia y construir la fortaleza interna, porque tu libertad no es opcional, es un derecho inalienable. Los hijos y el peso silencioso del maltrato. Los hijos que crecen en hogares donde la violencia es recurrente enfrentan un universo de miedo, confusión y aprendizaje traumático. No importa si los golpes son físicos o los abusos verbales, amenazas y humillaciones, los niños observan y absorben cada gesto, cada palabra cargada de ira o desprecio. La psicología del desarrollo confirma que los menores internalizan estos patrones y el National Domestic Violence Hotline alerta que los hijos de víctimas que maltrato tienen hasta el doble de probabilidades de replicar la violencia en su vida adulta, ya sea como agresores o víctimas. Lo más doloroso es que muchas veces los hijos saben más de lo que dicen, pueden detectar tensiones, silencios, cambios en la conducta de la madre y del padre, pero el miedo los paraliza. Temen represalias, la disolución de la familia o simplemente no ser escuchados. Cada lágrima no vista, cada grito oído desde la cocina o el cuarto contiguo se convierte en un pequeño trauma acumulativo. Su mundo interior se llena de inseguridad, ansiedad y confusión moral porque no comprenden la injusticia que presencian ni cómo deberían actuar. Aquí es donde el estoicismo femenino adquiere una fuerza vital. La madre no puede controlar al agresor, pero sí puede ser roca para sus hijos, modelando resiliencia y límites claros. Cada decisión consciente de proteger, enseñar y validar las emociones de los hijos es un acto de coraje y educación ética. Epicteto nos recuerda, no son las cosas externas las que nos hieren, sino nuestra opinión sobre ellas. La madre puede enseñar a sus hijos que la violencia no es normal, que no deben replicarla y que la fortaleza no se mide en agresión, sino en integridad y autocontrol. Es crucial también prevenir la internalización del miedo y la culpa. La madre debe explicar
con seguridad y amor, que lo que ocurre no es su responsabilidad, que el agresor es quien elige actuar así y que ellos tienen derecho a expresar emociones, denunciar injusticias y buscar ayuda. Cada conversación abierta y respetuosa es una semilla de resistencia y autoconciencia en los hijos. Reflexión estoica motivadora. Aunque no puedas eliminar la tormenta que ruge afuera, puedes enseñar a tus hijos a construir un refugio dentro de ellos mismos, un lugar donde la injusticia no los rompa. El impacto de esta práctica va más allá del hogar. Estos niños, guiados con firmeza y amor, aprenden a diferenciar el poder de la virtud, a identificar el respeto verdadero y a romper el ciclo de violencia que podría perpetuarse durante generaciones. La madre estoica no es solo superviviente, es formadora de resiliencia, constructora de almas libres y fuertes. El despertar estoico femenino. Escucha, mujer, escucha con la profundidad de tu alma y con la fuerza silenciosa que siempre llevas dentro. Has soportado silencios que pesaban como cadenas, palabras que desgarraban, miradas que intimidaban. Pero déjame decirte algo, ningún ser humano tiene derecho a quebrar tu espíritu, ni a oscurecer la vida de tus hijos. Nadie, ni un hombre, ni un amigo, ni la sociedad que te exige sumisión. Tu vida es tuya y solo tú tienes el poder de reclamarla. Mira dentro de ti, siente tu respiración, siente tu corazón latiendo y reconoce el valor que has tenido hasta hoy. Porque aunque hayas temido, aunque hayas callado, no has perdido tu fuerza. Esa fuerza no se mide en ausencia de miedo, sino en la capacidad de actuar a pesar de él. La mujer del siglo XXI no está obligada a soportar insultos, agresiones, manipulación ni desprecio. Nadie merece tu tiempo ni tu amor si no respeta tu dignidad y la de tus hijos. Haz memoria de todas las veces que diste más de lo que recibiste, de todas las noches de lágrimas y de ansiedad, de todas las promesas rotas que justificaste con esperanza. Hoy te digo, ya no es necesario justificar ni tolerar lo intolerable. Este es tu momento para dar un paso firme hacia adelante, para reconstruir tu vida, para abrazar a tus hijos con libertad y seguridad, para vivir con amor y con alegría genuina. La verdadera fuerza estoica no es sufrir en silencio, es reconocer que mereces respeto, es levantarte aun cuando tiemblas, es decidir que tu futuro será tuyo y de nadie más. Los hombres que hieren, que dominan, que manipulan, no te merecen. Tu energía, tu tiempo y tu amor son tesoros demasiado valiosos para gastarlos en miedo y sumisión. Hoy puedes elegir. La esclavitud emocional termina ahora y comienza la vida que mereces. Cierra los ojos un instante y respira. Siente que cada fibra de tu cuerpo está lista para el cambio. Tu libertad no es un regalo, es tu derecho. Tus hijos no necesitan un hogar de miedo, sino un refugio de amor y fortaleza. Da ese paso con la cabeza erguida, con la mirada firme, con el corazón abierto. No es solo huir del mal, es correr hacia ti misma, hacia la vida que mereces, hacia el respeto que siempre fue tuyo. Hoy decides que no hay vuelta atrás. Hoy decides que la mujer que eres es suficiente, poderosa, sabia y valiente. Hoy decides que el maltrato no tiene cabida en tu vida ni en la de quienes amas. Este es tu acto de estoicismo supremo, ponerte a ti y a tus hijos primero, con firmeza y amor, sin miedo ni culpa.
Después de recorrer la historia del maltrato, comprender la psicología del agresor y los efectos devastadores en la mujer y los hijos, llega el momento de tomar conciencia y trazar un camino hacia la libertad. Aquí es donde el estoicismo femenino se convierte en guía práctica. No se trata de culpar, sino de decidir con claridad qué aceptar y qué rechazar en la vida. Ser mujer estoica implica reconocer que la libertad no depende del agresor, sino de tu decisión consciente de proteger tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. Cada acción tomada para salvaguardar tu dignidad, desde buscar ayuda hasta establecer límites claros, es un acto de valentía, de amor propio y de responsabilidad hacia tus hijos y hacia ti misma. Desde un punto de vista psicológico, el empoderamiento personal reduce la ansiedad, fortalece la autoestima y rompe el ciclo del miedo. La planificación consciente, la educación emocional de los hijos y la construcción de redes de apoyo son herramientas tangibles para transformar el trauma en resiliencia activa. El estoicismo enseña: no son los golpes externos los que nos destruyen, sino nuestra entrega al miedo y la pasividad. Aplicado a la vida moderna, el maltrato pierde poder cuando la mujer actúa con sabiduría, estrategia y autocontrol. Cada pequeño paso hacia la liberación es un triunfo sobre siglos de silencio impuesto y de opresión histórica. Reflexión poderosa. Tu silencio no protege a tus hijos. Tu voz, tu decisión y tu ejemplo sí lo hacen. Cada acción valiente rompe cadenas invisibles y deja un legado de libertad que ellos pueden seguir. La reconstrucción no es inmediata, pero es posible. Se logra paso a paso, con disciplina emocional, autocuidado y firmeza ética. La mujer estoica no permite que el pasado dicte su futuro. Se levanta, analiza su situación, protege su familia y actúa desde el poder de su razón, su coraje y su corazón. Ahora, todo conduce al epílogo final, donde se consolida la idea central: esperanza, comunidad y acción. Este último bloque servirá para cerrar con fuerza, motivar a la acción inmediata y reforzar la resiliencia femenina. Hermana, si has llegado hasta aquí, quiero que escuches esto con todo tu ser. No estás sola, nunca lo has estado y nunca lo estarás mientras decidas reconocer tu fuerza. Este canal, Estoicismo Femenino 21, existe para recordarte que tu mente, tu corazón y tu espíritu son más fuertes de lo que crees, que cada lágrima derramada, cada miedo enfrentado, cada paso dado hacia la libertad es una prueba de que eres roca, eres resiliencia, eres invencible. El estoicismo femenino nos enseña que la libertad interior no se negocia, que nadie tiene derecho a someternos ni a quebrarnos, que aceptar lo inaceptable no es sabiduría, es rendición. Y rendirse no es una opción para ti, ni para tus hijos, ni para la mujer que quieres ser. Cada decisión que tomes desde la conciencia, desde la disciplina emocional y desde la claridad moral construye un futuro donde el miedo no tiene poder. Desde un punto psicológico, cada acción de defensa, cada paso hacia la denuncia, cada límite establecido rompe cadenas invisibles que afectan generaciones. Enseña a tus hijos que la dignidad, el respeto y la libertad no se negocian, que el amor propio es un acto revolucionario y necesario, que la valentía no siempre se mide en gritos o confrontaciones, sino en decisiones silenciosas y firmes que protegen la mente, el cuerpo y el alma. Y aquí, hermana, llega tu llamado a la acción. Suscríbete a este canal, activa la campanita
y únete a esta comunidad de mujeres que aprenden, crecen y se empoderan juntas. Comparte este mensaje porque nunca sabes a quién puedes estar salvando hoy, a qué mujer puedes inspirar a encontrar su fuerza estoica. Recuerda siempre, tu vida, tu mente y tu corazón son demasiado valiosos para dejarlos en manos del miedo. Cada día que eliges levantarte, que eliges actuar, que eliges no rendirte, estás enseñando a los tuyos y a ti misma que el poder verdadero reside en la libertad interior. Eres roca, eres fuerza, eres libre.